Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, donde tratamos de hacer que la devoción cale hondo en nuestro corazón, nos dé fuerza, luz y esperanza en medio de la situación en la que todos vivimos, y también para que por medio de la devoción crezcamos en nuestro amor y comunión con Dios. Estamos viendo el numeral 1485. Recordemos que en torno al numeral 1485 y el numeral 1489 se produce un hermoso diálogo entre el Dios misericordioso y distintas clases de almas, como lo escribe Sor Faustina. 4 clases de almas. Pone en primer lugar las almas de los pecadores, luego las almas de los desesperados, luego las almas de los que tienden a la perfección y por último las almas de aquellos que están en la perfección. Son 4 diálogos muy profundos en estos 4 numerales del 1485-1489, un verdadero poema del encuentro con Dios con cada una de las almas, dando gala al Señor y dando gala a Sor Faustina de un profundo conocimiento del corazón del ser humano y de la actuación de Dios. Estamos viendo en mi numeral 1485, que es aquel bello y muy profundo diálogo entre Dios misericordioso y el alma pecadora. Y vamos a profundizar en este numeral, vamos a ver su contenido, una parte de este numeral que es muy rica y muy preciosa, porque tiene que ver con el temor, tiene que ver cómo vencer el temor. Recordemos la primera parte de esta charla espiritual, la primera parte de este numeral 1485 lo hemos realizado en otra charla de espiritualidad, en la anterior. Todas nuestras charlas de espiritualidad, así como todas las catequesis, quedan grabadas en nuestro canal Habla el Mundo en YouTube. Entonces, ahora, luego de que Jesús le había inspirado bellos pensamientos, palabras, su compañía, su fuerza, para que un alma pecadora se anime a llegar a Él. El alma pecadora, luego de palabras tan bellas de Jesús, le dice al Señor: Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor. Como toda la Divina Misericordia, como todo el Evangelio, como todo en la vida del ser humano, el gran enemigo nuestro es el temor. No por nada Jesús misericordioso, cuando se aparece, nos dice la frase: Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Entonces, la confianza y el temor van a ser como antagonistas constantes en toda la revelación, en toda la historia de la humanidad, en toda nuestra vida. Entonces, uno de los principales obstáculos para que un pecador se acerque a Dios es el temor mismo que tiene de que Dios pueda no perdonarlo, por la cantidad de pecados, por la magnitud de los pecados, lo que sea. Esto refleja esta frase en la que Sor Faustina coloca una respuesta del pecador ante el Dios misericordioso que acude al alma. Y así responde Jesús. Escuchemos atentamente. Así responde Jesús ante el temor. Mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás
rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. Vemos hasta aquí el numeral porque me gusta que reflexionemos, no tanto que leamos, por ahí muchos de ustedes tienen el diario de Sor Faustina o lo pueden conseguir, pero es importante reflexionar porque hay mucha vida interior, mucha vida espiritual, mucho diamante, mucho oro, muchos tesoros escondidos en las frases, palabras, los numerales, en este diálogo que se produce entre la misericordia de Dios y el alma pecadora. En primer lugar, vemos, como les decía, el gran y principal enemigo nuestro es el temor. Es el temor, sea que nos lo infunda el demonio, el mundo o de nosotros mismos, para acercarnos a Dios. Claro, el demonio es el que te tienta para cometer los pecados, muchos de los pecados. Algunos vienen de la tentación del demonio, otros vienen de nuestros propios desórdenes. Pero el demonio, que es el que tienta, te alienta a pecar, después te llena de cobardía, temor, para acercarte a la misericordia de Dios. Magnifica tus pecados, o en todo caso, aún siendo pecados muy graves, lo que hace el demonio es tentar de que Dios no te lo va a perdonar. Que Dios no te va a perdonar tantos ni tales pecados, ¿no? Entonces, trata de inducir hacia la desesperación. Bueno, eso es lo que el alma pecadora dice en el fondo de su corazón. Estamos hablando de algo que pasa en el corazón del ser humano, en toda la historia de la humanidad, en la vida espiritual de cada uno y de todos los seres humanos. Por eso es tan importante estos numerales. Realmente llega al fondo de lo que somos, en nuestra relación con Dios. Llega al fondo de lo que somos y llega al fondo de lo que cómo Dios acude al rescate de sus hijos, en el interior del alma de cada uno. Entonces, de nuestro interior puede salir esta frase: temo que no me perdones, Señor, un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor. Mi miseria me llena de temor. A veces en la vida espiritual, cuando perdemos en el horizonte la contemplación de la misericordia grandiosa y la bondad infinita de Dios, y nos quedamos solamente con la acusación y la realidad de nuestros males, de nuestros pecados, de miseria, nos podemos hundir en ese temor. Por eso en la vida espiritual, incluso Sor Faustina lo dice en otros numerales: mi vida espiritual, con un ojo miro el abismo de mi miseria y con el otro el abismo de tu misericordia. Nunca la una sin la otra, porque si me quedo solo con la bondad de Dios y me olvido mi miseria, me olvido de arrepentirme de mi pecado, caigo en una falsa misericordia. Y si miro solamente mi miseria, mi pecado, mi mal, y me olvido de la bondad de Dios, caigo en el temor. Entonces, ninguno de esos dos son el camino de Dios. El camino de Dios es los dos: nuestra humilde aceptación y reconocimiento de nuestro mal y miseria, pero para proclamar, glorificar, adorar la bondad de Dios que viene hacia mí y me perdona. Y eso es lo que pasa en este numeral. Jesús sale al encuentro del alma que está llena de temor porque piensa que Dios no le va a perdonar. Y le dice, y algo que tenemos que quedar grabado en nuestro corazón: mi misericordia es más grande que tu miseria. Sería un acto grandísimo de soberbia pensar que nuestro pecado, nuestros pecados, o ese pecado que no te animas a confesar o que tienes oculto, Dios no te lo va a perdonar. Es una soberbia, es pensar que yo puedo hacer algo más grande que Dios. Es realmente algo que proviene del enemigo de Dios, de nosotros. Porque Dios quiere establecer esto en nuestro corazón: mi misericordia es más grande que tu miseria. Sé humilde, no seas soberbia, no pienses que
Tú tienes tantos pecados que Dios no te va a perdonar, que excedes a la misericordia y a la bondad de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos, si yo voy a la iglesia tiembla todo y se caen los santos? Claro, esa es la excusa para no rezar, para no ir a misa, para no acercarse a Dios. Pero la soberbia grandísima de decir, si voy yo, hasta Dios se cae. Claro, pensar que lamentablemente pensamos así, que podemos hacer y pecar de una manera más grande que la misericordia de Dios. ¿Quién ha medido mi bondad? Pregunta Jesús en este numeral. ¿Quién ha medido mi bondad? ¿Quién ha dicho? ¿Quién puede decir que ha hecho o hace o es algo tan grave, tan malo, mayor que su bondad? ¿Quién la ha medido como para decir, hasta acá llega la bondad de Dios? Entonces, esto es fundamental. Dios es más grande que nuestro mal. Su misericordia es mucho más grande que nuestro mal. Y Jesús se encarga de explicarle al alma pecadora por qué su bondad es infinita. Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti, abrí mi corazón para ti. ¿No? Por ti el Señor abrió su corazón, por ti lo hizo. Y el que puede lo más, el que puede hacer las cosas que es inaudito que Dios llegue a hacer eso, puede lo menos. Y seguramente es la ingratitud y la oscuridad y aún lo más malo que podamos hacer como pecado. Siempre Dios nos excede en su bondad. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Esto es clave para la divina misericordia. ¿Cómo vencer el temor? Con la confianza. Acudir a la fuente de la misericordia. Recordemos los rayos de la misericordia. La confesión, la Eucaristía. Con la confianza. Confío en ti, Señor. Queremos vencer el miedo. Queremos vencer cualquier miedo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con el mundo en el que vivimos, aún en el tiempo de pandemia como el que vivimos. Jesús, en vos confío. La confianza en Dios vence todos los miedos. Si nos puede hacer vencer el miedo a nuestro mal, a nuestro pecado, con mayor razón puede vencer los miedos de esta tierra, de este mundo, que son efímeros, que son humanos, que son mentirosos, que son limitados, que son muchas veces conducidos, manipulados y nos quieren manejar incluso por esos miedos. Si logramos vencer el peor de los miedos, que es aquel que nos infunde el demonio en nuestra relación con Dios, con mucha más razón podremos vencer con la confianza en Dios los miedos de este mundo. No tengas miedo de nada. Jesús, en vos confío. Con esa frase podemos vencer si está realmente grabada en nuestro corazón. Y Jesús dice una frase muy bonita, precioso, un verdadero tesoro. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. El que tiene el arrepentimiento en su corazón de sus pecados, lo consigue todo de Dios. Cuando hay arrepentimiento de nuestros pecados, es que la misericordia de Dios ha tocado nuestro corazón. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, falsa es nuestra devoción a la divina misericordia. El arrepentimiento lo consigue todo de Dios. Esa es la llave de la verdadera confianza, de la verdadera humildad. Queridos hermanos, como hemos tenido un problema en Facebook, se ha cortado la transmisión en Facebook, voy a retomarla, así que con paciencia 2 segundos y retomamos la transmisión en Facebook. Sepa que si alguna vez se corta alguna de las transmisiones, sea en Facebook o en YouTube o en Instagram, continúa. Bueno, entonces jamás rechazaré un corazón arrepentido. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. En otro numeral, Jesús le dice a Sor Faustina, la conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. El arrepentimiento supone conversión, deseo de sacar, erradicar el pecado, porque Dios no quiere. Dios me ama a mí, pero no quiere mi pecado, porque el pecado me daña a mí, me destruye a mí, me separa de Dios.
En Dios no hay lugar para el pecado. Me quiere a mí, pero no mi pecado, y sabe que el pecado debe ser sacado, como una mamá que ama a sus hijos. Lo ama a todo, aún al que está enfermo, pero no quiere que el hijo esté enfermo. Quiere sanar al hijo, le quiere sacar la enfermedad, porque la enfermedad lo mata al hijo y contagia a los demás. Entonces, jamás rechazaré un corazón arrepentido, queridos hermanos, acercándonos con arrepentimiento a la confesión, manteniendo el corazón siempre suave y dulce, arrepentido de nuestros pecados, es la mejor manera de prepararnos para nuestro encuentro definitivo con Dios en la eternidad. Si logramos tener un corazón siempre suave, dulce, arrepentido de nuestro pecado, cuando nos encontremos en la presencia de Dios, Jesús cumplirá esto que te dice aquí en el diario de Sor Faustina: jamás rechazaré un corazón arrepentido. Donde haya un corazón arrepentido, el Señor hace milagro, hace gracia, hace triunfar la misericordia sobre la justicia. Por eso dice: ¿por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Dice Jesús aquí a Sor Faustina en este numeral donde le habla a las almas pecadoras. Porque en definitiva, siempre hay un enfrentamiento entre el pecado y la justicia de Dios. Si nosotros somos pecadores, al pecado le supone la justicia, la consecuencia del pecado. Pero si nosotros estamos arrepentidos y confiamos en la bondad de Dios, no tendremos ese enfrentamiento. En todo caso, en ese tribunal, que es nuestro juicio particular, la misericordia triunfará sobre la justicia. Porque acá, como Jesús le dice: hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de todos los tesoros de mis gracias. Nuestra miseria, cuando enfrenta la santidad de Dios, si lo hacemos sin arrepentimiento, vendrá sobre nosotros la justicia. Pero si nuestra miseria ante la santidad de Dios la enfrentamos con arrepentimiento y confianza en la bondad de Dios, el Señor te dirá esto: dame tus penas, dame tu miseria, y de mí toma todos los tesoros de mis gracias. Y así la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que pasa en cada confesión. Cada confesión nos preparamos verdaderamente a nuestro juicio particular, a ese enfrentamiento entre el pecado y la santidad de Dios. Pero confiando en la bondad de Dios, arrepentidos de nuestros pecados, podremos siempre estar en paz, siempre en paz. Queridos hermanos, esto es lo fundamental de nuestra vida, es la vida espiritual, la vida eterna, que se empieza a vivir ya aquí en la tierra, viviendo en gracia de Dios, viviendo en la paz y en la felicidad que te da la vida eterna, ya que en esta vida no podremos temer a nada. No teman a lo que mata al cuerpo, sino a lo que en cuerpo y alma puede arrojarnos eternamente lejos de Dios. Fortalecidos en toda confianza, en la bondad de Dios, no podremos temer nada y venceremos los tiempos difíciles que nos tocan vivir. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a su familia. Yo por mi parte les doy mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Sí.